Hola, qué bueno poderlos saludar. Gracias por mantener abierta la puerta a su médico en casa. Cada vez estamos más contentos con el rating de sintonía, porque eso quiere decir que estamos aprendiendo, estamos previniendo enfermedades desde el autocuidado. Este es un consultorio, por eso el programa es en directo, para que ustedes en cualquier momento puedan llamarnos y participar. Hoy vamos a estar hablando de primeros auxilios. Es muy importante podernos enfrentar a esos pequeños o grandes accidentes que nos pueden suceder en la casa, en el trabajo o de paso ver a que alguna persona necesita de nuestra ayuda y podemos salvar vidas. Por eso los invito para marcar nuestra línea de enlace 018000 51 50 15 para que en cualquier momento ustedes puedan enlazarse con nosotros aquí en su médico en casa. Y también el 232 4604. Enlacémonos juntos para que podamos aprender desde la prevención en salud. Vamos a saludar a nuestro experto, él es Alejandro Tobón, voluntario de la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Héctor, con el mayor de los gustos. Es muy importante estar preparados, porque a veces cuando vemos o presenciamos un accidente, así sea pequeño, nos asustamos. Claro. Pero ese susto sobre todo es porque no sabemos cómo reaccionar. ¿Qué hacer, por ejemplo, Alejandro, en el caso de una herida o como comúnmente la llamamos, una cortada? Bueno, ahí lo primero que todo es obviamente conservar la calma. Es lo primero que se le recomienda a todas las personas. La situación de pánico genera una situación mucho más compleja y es porque no logras identificar cuáles son la situación real que está y a partir de eso el procedimiento que hay que hacer. Entonces en las heridas hay que identificar que unas son las complicadas, ¿cierto? Que hay que identificarlas por tres factores. Primero, pues obviamente por la extensión. No es lo mismo, por ejemplo, una pequeña herida que vos te haces con una hojita de papel, sí, a la herida, por ejemplo, que te hace un puñal. ¿Cierto? Uno la herida de papel sabe que existe cuando se lava las manos porque le arde. Bueno, ¿verdad? Más o menos, sí, pero de todas maneras también saca sangre, y es pequeño, pero obviamente eso también la saca. Y lo otro es también la parte del lugar donde tiene la herida. Una herida en la cabeza es mucho más significativa que una herida, por ejemplo, en un miembro inferior o superior. Entonces, hay que saber identificar porque el lugar donde está la herida obviamente obedece a una situación que va a necesitar mayor atención o menor atención dentro de lo que vamos a hacer. Hemos dicho siempre que la sangre es muy escandalosa, pero en el caso de estas heridas, de las cortadas, obviamente pues la sangre nos puede definir si es muy grave o no. La cuestión es que la sangre es escandalosa porque es dependiendo del sitio. Normalmente las heridas que tenemos, por ejemplo, en cuero cabelludo o en cara, son heridas que generan una muy buena cantidad de sangre. Y esa cantidad de sangre es porque los vasos obviamente están, digamos, haciendo una parte gráfica, pues están así los vasitos en la cara y en el cuero cabelludo, mientras que en el resto del cuerpo están así. Entonces hay tanto vasito que lo único que hace es que cualquier heridita que vos tenés inmediatamente genera un sangrado. Y a veces ese sangrado es mucho más exagerado. Normalmente, por ejemplo, un golpe en la cabeza. Entonces el golpe en la cabeza lo que te hace es un edema, entonces lo que normalmente llamamos el chichón. Y esa situación lo que hace es una pequeña herida, pero es tanta la cantidad de sangre que vos pensás que el paciente ya se va a morir, que el paciente ya está en una situación crítica. Bien. Si logras calmarte, limpiamos una herida e identificamos qué tan profunda es, entonces obviamente determinamos si es severa o no es severa. Estamos en la casa preparando la comida y partiendo unas verduras, de pronto nos cortamos con el cuchillo. Bueno, es el típico accidente de las mamás o las señoras que hacen de comer en la casa. Entonces, frente a eso, primero, pues obviamente, lavar la herida, lo primero, para poder identificar exactamente la situación de qué profundidad tiene, ¿cierto? Normalmente, cuando hay hueso, se previene la posibilidad de que no sean cortes muy completos, porque lo que hace el hueso es parar la parte del filo, y esto permite, obviamente, que sean heridas a veces profundas, pero no tan severas que, obviamente, no ameriten, digamos, una atención. Donde hay que generar una situación en la cual, por ejemplo, van a necesitar una atención de un médico, vas a tener que ir a urgencias para una sutura, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí ya es cuando tenés una herida en la cual, por ejemplo, se esté comprometido, que ya tengas, por ejemplo, logras ver el hueso, ¿cierto? Muchas veces logras identificar que los tendoncitos o la parte del mismo músculo se ve afectada, entonces ya el dedo queda en una deformidad. Si es tanta la fuerza que le pudiste meter que es muy difícil entrar con un cuchillo mientras estás cortando a que te partas el hueso, pues porque ya produce una fractura, ¿cierto? Pero ahí existe la posibilidad de la fuerza que le metas, obviamente si ese tipo de lesión necesita atención médica. En primeros auxilios lo único que hay que hacer tres cosas con el manejo de las heridas. Si hay hemorragia, detener la hemorragia. Y son tres pasos sencillos para detener una hemorragia. Entonces el primero, vamos a suponer que tengo este dedo aquí donde está lesionado. Entonces el primero es poner un apósito. ¿Un apósito es qué? Un trapito. Una gasa. ¿Sí? Una gasa, un pañuelo, la misma camisa te la pones ahí. Y lo único que hace es una presión. Esa presión lo que hace es un proceso de coagulación de la sangre. La sangre empieza, lo que normalmente la gente llama que se estanca la sangre. Y cuando se estanca la sangre lo que se hace es que se seca y lo que hace es un propio sellado.
Ese sellado, aparte, pues permite la posibilidad de poder prevenir ese No hay sangrado un tiempo continuo. determinado, eso depende de muchas cosas. Depende de pero la idea es muchos hacer factores. presión, un Total, buen rato. hacer la presión. Esto, si es una herida pequeña, pues solamente con la presión que le estás haciendo, eso fácilmente lo que hace es parar el proceso de sangrado. Pero vamos a suponer que sigue el sangrado, sigue el sangrado. Entonces hay otro tipo de acción que es llegar y coger y levantar la mano. Esto va a ser el procedimiento en el que, por el mero hecho de gravedad, la fuerza ahí va a permitir que esa herida no me llegue tanta sangre, pero que obviamente me va a permitir la posibilidad de tener con la primera y con la segunda, obviamente generar. ¿Y el tercero? Y el tercero es buscar una arteria de referencia. En este brazo nosotros tenemos lo que es el bíceps y el tríceps, lo que normalmente llama la gente el huevito. Los músculos Entonces, a bíceps, partir de tríceps. estas situaciones, en la mitad, nosotros encontramos una arteria, la arteria que genera, de hecho ahí podemos encontrar el pulso, uno de los lugares Claro. donde podemos localizar pulso. Ahí lo que hacemos es una presión. Esa presión directa ahí lo que hace es mermarme a mí Y la con la presión mano de hacia sangre. arriba. Claro, las tres posiciones me permiten, entonces, presión directa, elevarle el miembro afectado por la hemorragia y la presión directa. Pido tiempo. Claro. Para recibir a Amparo, que con mucha paciencia nos espera. Su médico en casa, Amparo, hola. Buenas tardes, don Héctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, usted. Me alegra mucho su programa. Ay, y le es de utilidad, me imagino. Me encantan los programas todos los programas que usted hace. Tan linda. Aquí en su médico en casa aprendemos. Sí, para Aprendemos a prevenir. preguntarle al doctor que... Adelante. Sí, para preguntarle al doctor qué se hace cuando un niño se traga una moneda y uno está en la casa o en un jardín. Muy Ya, bien. muchas gracias. Atragantamiento. Un abrazo, Amparo. Bueno, igualmente a Dios usted, la bendiga. felicidades. Chao. Bueno, pues contestarle a Alejandro. Amparo la cuestión del atragantamiento. Primero, es bastante complicado cuando se traga una moneda, porque obviamente la parte del daño que se hace es directamente en todo el aparato digestivo. La cuestión es cuando se queda atragantado en la parte de todo lo que es la garganta, parte de la sí. garganta. Hay una situación ahí. Normalmente el paciente lo que va a hacer, y cuando usted está atragantado, normalmente lo que va a empezar a hacer el paciente es hacer esto. La situación No de puede poder respirar, claro, claro. y el desespero que tiene por tener un cuerpo extraño acá. Entonces hay una maniobra que se llama la maniobra de Henrys, que lo que hace usted completamente es una ¿La manera presión de Henrys. Ajá. Lo que usted hace es una presión dentro de la parte del abdomen, más o menos alrededor de casi unos 4 dedos abajo de lo que se llama el epífisis foides, que es este huesito que tenemos aquí, esta Ajá, puntica, sí. ¿sí? 4 dedos allá de lo que hace completamente otra persona, lo que es presionarle completamente. Con el puño así, Exacto, con el ¿verdad? puño. Ya Héctor La ya mano en sabe en posición todos de los puño, cursos así. que ha estado. Eso genera una situación en la cual aquí hay una reserva de aire, oprimimos lo más fuerte posible y lo que hace completamente es permitir la posibilidad de que el cuerpo Bueno. extraño por ese aire que tiene ahí salga. Alejandro, a mí me pasó estando en la escuela con un confiti. ¿Y sabe qué hicieron conmigo? Me cogieron de los pies y me levantaron. Normalmente es lo que se hace, pero Salió, sirve, pero- sirve. sí La sirve, cuestión es que pero obviamente la tiene situación, riesgo. claro. El mero hecho, cuando a veces cogemos a los bebés y empezamos a hacerles esto a jugar, normalmente los huesos tienen esa situación de poder hacer la articulación que hacen esto. Y cuando hacen eso, tranquilamente es tanto la fuerza que le estamos inyectando más el peso que lo que hace es que puede zafar. Entonces podemos producir obviamente la parte Hay de riesgo. fracturas. Total. Muy bien. Pero ahora, si el niño ya está desmayado porque obviamente había dejado de respirar un momento, el mismo procedimiento se hace en el piso. Usted lo único que hace es voltea la cabeza del paciente hacia un lado, le hace la misma presión En el pecho. en el pecho y inmediatamente entra en la posibilidad de poder empezar a respirar. Muy bien, Alejandro, vamos a ir con unos mensajes muy cortos y luego volvemos con su médico en casa. Tenemos temas muy interesantes para compartir y aprender. ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso de raspaduras, en las caídas, cuando hay laceraciones en la piel? Todo eso lo vamos a conocer después de estos mensajes. Quédense con nosotros. Yo quiero mucho a las personas que trabajan con la Cruz Roja porque definitivamente nos enseñan, nos permiten entender que la ayuda humanitaria es importante. En todos los momentos de dificultades ellos están ahí y aprendemos aquí en este programa Su Médico en Casa de Primeros Auxilios. Hoy estamos hablando entonces de heridas o cortadas. Vamos a hablar ahora de mitos y realidades en relación. Ajá. Cuando una persona se corta y se pone café, ¿la sangre estanca? Sí estanca, Héctor. Y de hecho se utilizan muchas cosas más, como por ejemplo telarañas. Hay veces que El la café gente en utiliza, polvo, ¿cierto? Exacto, sí. Las telarañas muchas veces utilizan azúcar. Ese tipo de cosas sí sirve en el proceso de la detención de la hemorragia. O sea, Para que estanque la sangre. Exacto. La cuestión es que cuando usted va a llegar a una zona, por ejemplo, a una parte de urgencias, por ese tipo de herida que tiene, lo que va a hacer el personal de urgencias es limpiarle absolutamente todo eso. Y lo que toca es un Más raspado tan dolor. bueno. Claro, Héctor, pero además de eso es el raspado que le pegan, porque es que se genera un proceso de infección tan severo
que si por ejemplo yo tengo una herida acá, se me produce una herida, y yo le echo café, sí se me detiene la hemorragia. Óyeme, pero ¿con cuántas telarañas tiene que coger uno para estancar la sangre de una herida? La cuestión es que son ya costumbres que tenemos nosotros Sí, desde no, hace mucho tiempo. yo pienso que mejor solamente obviamente. agüita, ¿cierto? La cuestión es el mismo procedimiento. Usted tiene la herida y describimos el mismo procedimiento. Ponga un trapo encima, limpio, y lo que hace es presión directa, eleve la parte afectada y presione la arteria de referencia y ya. Entonces ahí usted ya detuvo esa hemorragia. Porque se va a evitar completamente usted que con ese café tenga que raspar y llenarle una cantidad de dolor mucho más. Alejandro y amigos televidentes, tenemos una llamada desde Estados Unidos. Gustavo, hola. Buenas tardes. Bienvenido. El nombre mío es Gustavo Marín. Para felicitarlos por el programa, lo vemos todos los días desde la Florida, los Estados Unidos. Muchas ¿Con quién gracias. está en este momento viendo el programa? Sí, en este momento estamos viendo el programa. ¿Quién es? Y es acerca de un señor que nos está dando instrucciones de primeros auxilios. Sí, señor. Muy interesante. Gustavo, nos alegra mucho, hombre, que ustedes sigan a Teleantioquia. Un Ok, abrazo. muchas ¿Alguna gracias por pregunta? su programa. ¿Alguna pregunta en relación con el tema de hoy? Primeros No, auxilios. yo llamé para hacer Saludar. el programa del martes, que fue la señora nutricionista, que nos pareció muy interesante y necesitamos hablar con ella. Muchas gracias. Bien, ella vuelve en 15 días. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde en directo para que ustedes puedan plantear todas sus inquietudes, podamos consultar con los médicos y con los especialistas y los amigos que nos enseñan, como en este caso Alejandro, que es voluntario de la Cruz Roja. ¿Hace cuánto tiempo? Ya 29 años con la institución. Bien. Alejandro, ¿qué hacer cuando una persona, digamos, se cae y tiene una raspadura o una laceración? Bueno, en el tema de raspaduras, pues ya lo único es evitar completamente ese proceso de infección. Entonces ahí lo que hay que hacer es lavar la herida, que agüita y jabón, destape un jaboncito nuevo que tenga en la casa, lo que hace es agüita, jabón. Si y tiene empieza. arena, por si ejemplo. tiene arena y todo eso. En ese momento, digamos, va a doler un poquito menos, porque con el paso del tiempo obviamente aumenta el dolor. Entonces fácilmente usted lo que hace es completamente lavar. Y es muy Ese- importante, sobre todo con los niños, por ejemplo, que a veces jugando se raspan Claro. y no ponemos mucha atención, pero el pavimento tiene muchas bacterias. Y ahora utilizar, por ejemplo, elementos como la parte de yodo. Entonces, por ejemplo, lo que es el isodine. Entonces, normalmente lo que hace la gente con el isodine es que llega, lo echa en la herida, empieza a lavar. Lo que O- llamábamos antes mertiolate, que queda más uno o todo menos, rojo. sí, exacto. Sí. ¿Y qué es la cuestión? De que la gente lo deja ahí. Y de dejarlo ahí es mucho más de riesgo para la piel porque produce obviamente la parte de inflamación, muchas veces produce también que se nos infecte la herida. Entonces, lo que hay que hacer es lavar completamente. Pero si no tienes absolutamente nada en la casa, solamente jabón, lave el jabón bien, con el que va a utilizar. Lávelo bastante, sí, quítele como todas las impurezas porque normalmente en la vaita de las manos, de la cara, de todo, se va a generar una cantidad de bacterias ahí. Entonces lávelo lo máximo que pueda, luego llega agüita limpia, jaboncito y empiece completamente a lavar. Eso le va a generar una posibilidad en la cual queda la herida en la parte del raspón ahí que tiene. Bien. Eso va a sacar una agüita y lo que hacemos es, en un momento en el que usted si va a necesitar salir a la calle, pues protéjalo con una bendita. Pero si está en la casa, déjelo completamente así. Que lo que le va a permitir es posibilidad de que no se llame lo que normalmente la gente denomina que es sancocha, que es cuando empieza a sudar todo eso ahí y ese sudor obviamente produce mucha más infección. Muy bien, las caídas. Bueno, en el tema de caídas ya hay que tener en cuenta, Héctor, una cosa. Obviamente con las caídas usted puede producir cualquier tipo de otra lesión. Lo más normal pueden ser las fracturas. Obviamente hay fracturas mucho más complicadas. Por ejemplo, si tenemos una fractura a nivel de cuello, genera una situación bastante complicada. Y por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, una persona que roda por las escalas, lo normal es que va a tener algún tipo de trauma importante. Eso es una evaluación que hay que hacer, es que en esa posición en la que está, por ejemplo, ahí en la imagen, es casi que llegar a verificar primero los signos vitales que está el paciente. Obviamente también determinar qué estado de conciencia tiene. O sea, no es llegar y de una y moverlo, porque obviamente puede generar situaciones que sean mucho más complejas en el momento en el que usted sufre el accidente a cuando lo va a empezar a atender. Es lo que normalmente nosotros también hacemos con los procesos de primeros auxilios en accidentes de tránsito. ¿Qué es? Déjelo ahí quietecito. Averigüe primero en qué situación está, cómo está ese paciente, para saber exactamente qué tipo Para de no lesión. ir a empeorar Claro, la lesión. porque mira, Héctor, una situación clara. Usted llega, por ejemplo, en esa caída que estamos viendo en la imagen, sufre una lesión cervical. El mero hecho de que usted me levante mal, sin tener la precaución de poner un cuello, me va a generar una situación en la cual me va a generar que me va a dejar inmóvil los pies, cuadrapléjico. Fácilmente me puede llegar a matar el mero hecho de que usted me mueva mal.
Entonces, obviamente, genera una situación en la cual siempre hay que llegar, conservar la calma, verificar cómo está el paciente, cómo están sus signos vitales, cómo está su estado de conciencia. Si el paciente se puede mover por sus propios medios, mucho mejor, sin tener que tocarlo. Entonces, decirle, listo, moverla el brazo, mover el otro brazo, mueva la pierna, es capaz de voltearse. Sí, no, me duele mucho, quédese así. Busquemos un inmovilizador de cuello y a partir de eso empecemos toda la parte del procedimiento. Muy bien, hay casos en los que la persona queda inconsciente, pues más adelante trataremos ese tema porque ya hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Ya hemos visto algo como por ejemplo los signos vitales. Todo eso hay que estarlo recordando y lo vamos a aprender aquí en Su Médico en Casa. Yo tengo un botiquín que es el más útil que me han regalado en la vida, me lo trajo Alejandro y yo quiero entonces que nos vayas explicando qué contiene. Es para tener en el bolsillo. Sí, la cuestión, Héctor, es que los elementos de primeros auxilios se han vuelto en el que en el carro tenemos unos elementos, en la casa tenemos otros, pero lo más importante es que tengamos nosotros como cositas que nos van a servir, que es lo que usted más necesita y digamos, entonces tiene una pequeña venda. Mostremos, vamos tiene sacando, una vendita, por favor. y tiene hasta un listado, o sea, mira que tiene aquí el listado, entonces tiene, por ejemplo, curitas, entonces una pequeña herida que vos tengas en la calle, fácilmente la puedes tener. Tiene un alcohol en sobre que permite la posibilidad de desinfectar, Muy ¿cierto? bien. Tiene también la parte de un suero oral. Normalmente el proceso de hidratación, estos calores tan severos que estamos nosotros, entonces hay un proceso de deshidratación. Viene en polvo y uno lo mezcla con agua. Totalmente, un poquito de agua, ahí está la indicación. Importantísimo, una intoxicación en una finca, vea, ahí está perfecto. Total. Gasa. Esa gasa es para hacer el proceso de limpieza de las heridas o el mero hecho de poner como apósito en la herida que estamos hablando ahorita para la parte de hemorragia. Tiene también lo que es jabón líquido, que me permite a mí la posibilidad de lavar fácilmente la herida. Esa es la gasa. Ah, muy bien. Muchas gasas. ¿Sí? Bueno. Bueno, también tiene, Héctor, dígame, aquí también tiene... Jabón, uso tópico, mire, por ejemplo, para lo que hemos venido hablando. Que me permite obviamente Lavar limpiar las las heridas. Exacto. Bien. Este es... Este viene a ser una toallita, es una toallita de estas húmedas, sin alcohol, que permite obviamente no irritación en la piel. Perfecto. El suero oral. Sales. Perfecto. Bien. Mañana vamos a estar hablando de ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. El virus del papiloma humano se puede evitar siempre y cuando tengamos precauciones desde el autocuidado. Estaba viendo esto que trae este botiquín de bolsillo y estaba pensando en el tema de mañana. Alejandro, siempre cualquier relación sexual con condón, siempre hay que cuidarnos para evitar transmisión de enfermedades. Aquí aprendemos muchas cosas, la idea es que hagamos prevención en salud desde el autocuidado. Muchas gracias, saludos en la Cruz Roja, nos vemos la próxima semana, claro que Dios sí, mediante. con el mayor de los La gustos. próxima semana estaremos hablando sobre qué hacer en el caso de ataques epilépticos, porque uno se asusta muchísimo y también de quemaduras. Luego estaremos hablando entonces de todos esos temas que ustedes nos han venido sugiriendo, por eso recuerden escribirnos al correo que aparece en pantalla. Nos vemos Dios mediante mañana. Recuerden, mañana estaremos hablando del virus del papiloma humano a las 6 de la tarde. Si tienen inquietudes o quieren consultar, marquen nuestros teléfonos a partir de las 6 en directo. Nos encanta prevenir en salud desde el autocuidado en Teleantioquia. TV en Grande, los queremos mucho. Sigan acompañándonos todos los días. Chao.